Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo esté sobre ti en este precioso día, despertando con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay algo que tienes que entender sobre el mundo espiritual. Satanás y sus demonios tienen poder, limitado por Dios, pero tienen poder. Tú como hombre y como mujer no podrás ganar una batalla contra un demonio ni contra Satanás. No podrás, nunca. Nadie de nosotros, ningún ser humano puede pelear contra un demonio o contra Satanás y ganar. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder, limitado por parte de Dios, pero lo tienen. Y tenemos que entender que el mundo espiritual se mueve de una manera estratégica. Y muchas veces nosotros somos atacados por personas, por gente que verdaderamente no es la persona por la cual tú estás peleando, o no es con la persona que te está haciendo la guerra, tú estás peleando contra ellos, sino que estás peleando una batalla invisible con lo que se mueve detrás de ellos. Porque los demonios tienen influencias, no necesariamente tienen que poseerte para hacerte caer delante de la presencia de Dios o hacerte pecar y atacar a otras personas, sea verbalmente, sea físicamente, sea como sea. Tienes que entender que el mundo espiritual se mueve de una manera estratégica y como si fueran ejércitos y soldados de batalla. La palabra de Dios dice en Corintios, dice que no militamos contra la carne, sino contra espíritus malignos. Son espíritus que hacen la guerra contra nosotros diariamente. Y muchas veces pensamos que alguien nos está haciendo la guerra y no es así. Muchas veces hay gente que viene contra ti, pero no se están dando cuenta de que ellos están siendo influenciados por algo diabólico y algo sobrenatural. No necesariamente son poseídos, pero sí pueden ser usados, porque los demonios tienen influencias en el mundo espiritual y en el mundo carnal. Ellos necesitan un cuerpo para poder atacar a otra persona, a un pastor, a un cristiano, una cristiana, a alguien. En lo espiritual, el mundo espiritual, como no lo ves y no es visible, entonces ellos están detrás de la cortina haciendo sus maldades y influenciando para que tú hagas algo malo o hagas caer a otras personas de la presencia de Dios. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y también aprender. El mundo espiritual no se mueve a tu favor, se mueve contra ti, por lo menos lo que es de Satanás y los demonios. El mundo espiritual de parte de Dios se mueve para nuestro favor, pero el mundo espiritual de Satanás se mueve contra de nosotros. Nos quiere destruir, nos quiere ver caídos, nos quiere ver desanimados, nos quiere ver dormidos, nos quiere tentar todo el tiempo, quiere hacer cosas contra nosotros, y eso es toda una estrategia para confundir al hombre y para hacer que el hombre caiga de la presencia de Dios. Tienes que tener cuenta que cuando tú tienes ganas de hablar contra alguien mal pensamiento o tienes algo contra alguien, tienes que darte de cuenta que muchas veces esa influencia no viene de Dios, viene de una fuerza satánica que quiere que tú agregues a alguien. Espiritualmente el enemigo está usando su influencia para atacar a otra persona a través de tu persona. Tienes que discernir siempre de hacerlo bien hecho delante de Dios. La persona cristiana piensa bien con sabiduría cómo va a actuar, cómo va a hablar, cómo se va a dirigir. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, somos influenciados
por el maligno para hacerle daño a otros. Y esto es grave, porque mucha gente no se dan cuenta cuando hacen lo mal hecho contra otras personas. No se dan cuenta que están siendo influenciados diabólicamente por el enemigo, por sus demonios. Y muchas veces nosotros caemos en la trampa, hacemos lo mal hecho, ofendemos a Dios, ofendemos al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener cuidado como seres humanos, porque nosotros estamos aquí en este mundo para ser testimonios vivos de parte de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, dejarnos usar por Él, vivir para Él, vivir en el Espíritu más que en la carne, porque no podemos evitar que vamos a vivir en esta carne, no podemos evitar que vamos a vivir en este pellejo que tenemos, no lo podemos evitar. Esa es la ley de Dios. Dios hizo al hombre del barro, de la tierra. Cuando el hombre pecó contra Dios en el huerto de Edén, el primer Adán, ahí la carne se volvió pecaminosa, fue maldita delante de Dios. Ahí nosotros recogimos enfermedad, maldición. Todo lo que viene del pecado está en la carne. Y por eso es que es bueno ayunar y orar todo el tiempo, para que no caigamos en tentación, para que no caigamos en influencias diabólicas, para que no caigamos en la trampa de Satanás, que se está moviendo porque él sabe que queda poco tiempo para que él sea juzgado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Nosotros tenemos que entender como seres humanos que cuando tú actúas de la manera incorrecta, puede ser que el enemigo esté usando una de sus influencias para que tú actúes de esa manera. Y si alguien viene contra ti, no insultes a esa persona, no agredes a esa persona, sino repréndela en el nombre de Jesús. Y el Señor te reprenda, porque yo sé que no eres tú que me estás atacando, es la influencia diabólica que está usándote para atacarme. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales en vez de ver con la vista carnal y los deseos carnales. Tenemos que ver con los ojos espirituales si queremos ser personas humildes, personas sabias, personas con discernimiento, porque estos son los dones que debemos de tener, y amor uno por el otro, paz, gozo, paciencia uno con los otros, cual muchos no tienen uno con los otros. Yo quiero que tú sepas que el enemigo va a usar todo lo posible para destruirte a ti y a tu casa con influencias diabólicas que tú a lo mejor no te estás dando cuenta que están pasando. Dios te bendiga, te guarde. Comparte este video con alguien, suscríbete al canal para más contenido como estos. Bendiciones.